Buenas tardes. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Sigamos adelante escuchando las cartas del maestro Pablo a los romanos. Hoy Pablo no se cansa de escribirle a su pueblo de romano. Sí. Vemos cómo el apóstol Pablo se sigue preocupando por la salvación de su pueblo, porque su pueblo alcance la plenitud y llegue a ser salvado por medio de estas cartas que nos escribió el maestro Pablo antes de morir, antes de que el Señor Jesús lo llamara a que viviera al pie de su lado por toda una eternidad. También los judíos deben temer al juicio de Dios. Por eso no tienes disculpa quien quiera que seas. No tienes disculpa quien quiera que seas cuando juzgas a los demás. Pues al juzgar a tu prójimo, tú mismo te condenas, siendo que haces precisamente lo que juzgas. Nosotros sabemos que la condenación de Dios alcanzará sin equivocarse a los que hacen estas cosas. Nosotros sabemos que la condenación de Dios alcanzará sin equivocarse a los que hacen estas cosas. ¿Sí? A los que hacen estas cosas. ¿Y tú crees que vas a escapar del juicio de Dios cuando condenas a los demás? ¿Sí? Siendo que tú haces precisamente eso. O bien te aprovechas de la bondad y misericordia y paciencia y compasión y no reconoces que esa bondad te quiere llevar a una conversión. Pero si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás juzgando tú mismo un gran castigo para el día del juicio en que Dios se presentará como justo juez. Se presentará como justo juez. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus actos. Dará vida eterna a los que tomaron el camino de la gloria y de la honra y de la inmortalidad, perseverando en el bien. Al contrario, para los rebeldes, que no se someten a la verdad, sino a la injusticia, habrá reprobación y condenación. Habrá sufrimientos, angustias para cualquier hombre que hace el mal. Habrá castigos y justicias para todo hombre que hace el mal, para el judío primeramente y luego para el griego, y en cambio Dios dará gloria y honra y paz a cualquier hombre que hace el bien, primero a los judíos y después a los griegos, porque Dios no tiene preferencias para nadie. Esta es palabra del Señor. Vemos cómo el maestro Pablo le dice al pueblo judío que también los judíos, no por ser raza de Cristo, también deben de temer al castigo de Dios. Los judíos pensaban y creían que porque eran judíos no se iban a condenar. Pero Pablo les dice, no porque ustedes son de la raza de Dios, crean que ya están salvados. No, hermanito, no, mi hermanita, ¿cuánto de ustedes
creen que porque están cerca del Papa y porque son amigos del obispo y porque son amigos del cardenal y que porque son amigos del arzobispo ya se van a salvar. Perfectamente equivocada, mi hermanita. Perfectamente equivocado. Ustedes están como el pueblo judío. El pueblo pensaba que porque Cristo era de la raza judía, ellos se iban a salvar. Pero ¿quién condenó a Cristo? ¿Quién entregó a Cristo a la muerte y dándole muerte colgado de un madero? Su mismo pueblo judío lo condenó. Por eso cuando el rey Pilatos, el gobernador Pilatos le dijo, yo no me hago cargo de la sangre que va a ser derramada. ¿Qué dijo el pueblo judío? ¿Qué dijo el pueblo de Dios? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El mismo pueblo judío se echa encima la condenación. Ellos mismos se condenaron. Por eso hoy el maestro Pablo nos dice, también los judíos deben temer al juicio de Dios. También los judíos deben temer al juicio de Dios. Pero yo me hago una pregunta y yo le hago esta pregunta a usted. ¿Sí? Si usted hace el bien, si usted se dedica a hacer el bien, no tiene por qué tenerle miedo a Dios, porque Dios lo honrará con su presencia y será para Cristo un honor estar al lado de usted, al frente de usted, cuidándolo. Él irá delante de usted como un soldado guerrero, como un guerrero, sí, justo para ser justo con los que son guerreros de la paz, con los guerreros de la paz. Por eso no tienes disculpa, quien quiera que seas. Cuando juzgas a los demás, te condenas a ti mismo. Por eso no tienes disculpa, quien quiera que seas. Cuando juzgas a los demás, ¿sí? Cuando condenas a los demás, te estás condenando a sí mismo. A sí mismo, ¿sí? Siendo que haces precisamente lo que juzgas. Nosotros sabemos que la condenación de Dios alcanzará sin equivocarse a los que hacen estas cosas. ¿Y tú crees que vas a escapar del castigo de Dios? Cuando condenas a los demás, te estás dando a ti mismo tu propia condena. Hay en otro texto que dice del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 1. Dios no juzga a nadie. Dios no tiene tiempo para juzgarte, no. Tú mismo te condenas. Por eso Cristo dijo, sí, no juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Porque de la misma manera que juzgues, te juzgarán. Y con la misma medida que midas, te medirán. ¿Por qué siempre ves la pelusa en el ojo de tu hermano habiendo una viga más grande en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo para que puedas sacar la pelusa al ojo de tu hermano. No juzgues. Hoy Cristo nos está invitando a no juzgar. No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. O bien, te aprovechas de Dios y de su inmensa bondad y paciencia y compasión y no quieres reconocer que esa bondad te quiere llevar a una conversión. Pero si tu corazón se endurece y te niegas a creer, te estás juzgando tú mismo un gran castigo, y para el día del juicio que Dios se presentará
como justo juez. Te estás buscando tú mismo un castigo para el día del juicio. Y Dios se presentará delante de ti como un justo juez, que Dios dará a cada quien lo que se merece. Dios no viene a condenarte, Dios viene a salvarte, pero Él quiere que tú busques tu salvación, que tú encuentres el camino de la salvación, que camines por el camino recto, que camines por el sendero de la justicia, que tu corazón se llene de misericordia, que tu corazón se llene de compasión para con los demás hermanos, ¿sí? Para con los demás hermanos. Él pagará a cada cual de acuerdo con sus actos. Dará vida eterna a los que tomaron el camino de la gloria en la honra y de la inmortalidad, perseverando en el bien. Dará honra y gloria a los que tomaron el camino del bien y de la inmortalidad, haciendo precisamente el bien. Si usted se dedica a hacer el bien, usted no tiene por qué temerle ni al diablo. Pero cuidado, tenga mucho cuidado si usted se dedica a hacer el mal, porque Dios pagará mal con mal. Por eso está diciendo, sí, no juzgues, para que no seas juzgado. No condenes y no serás condenado, porque de la misma manera que juzgues, te juzgarán, y con la misma medida que midas, te medirán. Depende de tus obras, así serás medido. Si sembraste obras para la carne, recibirás muerte y corrupción. Pero si sembraste obras para la vida eterna, recibirás en cambio vida eterna, porque Cristo dijo, yo vine para que sean colmados, yo vine para que sean colmados de bendiciones, ¿sí? Yo vine para colmarlos de bendiciones, no para castigarlos, ¿sí? No para castigarlos, al contrario, para los rebeldes que no se someten a la verdad, sino a la injusticia, habrá reprobación, condenación hasta el infierno, y angustias para cualquier hombre que no hace y angustias para cualquier hombre que hace el mal. ¿Sí? Quiere decir que si nosotros hacemos el mal, debemos de tener cuidado, porque Él pagará a cada cual de acuerdo a su conducta, de acuerdo a su plan, ¿sí? Dios hoy nos invita, ¿sí?, de parte del maestro Pablo, ¿sí?, nos invita, también los judíos deberán temer el juicio de Dios, ¿sí? Y luego para el griego, y en cambio Dios dará gloria y honra y paz para cualquier hombre, y Dios dará honra y gloria para cualquier hombre que hace el bien. Él dará honra y gloria para cualquier hombre que hace el bien, no importa de la raza que usted sea. Haga el bien y Dios estará con usted. Haga el bien y Dios lo premiará. Lo premiará. En cambio, Dios dará gloria y honra y paz a cualquier hombre que haga el bien. Primero a los judíos y después a los griegos, porque Dios no tiene preferencias para nadie. Primero a los judíos y luego a los griegos, porque Dios no tiene preferencias para nadie. Que nadie diga el maestro Santiago, dice el maestro Santiago, que nadie diga cuando es tentado que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios viene a salvar, Dios no viene a condenar. Tus propios actos o tus propias bendiciones, tú mismo las produces. Sí,
siembras para el mal, vas a recibir a cambio muerte y corrupción. Pero si siembras para la justicia, si eres un hombre de justicia, recibirás vida eterna y vida en abundancia. Yo vine para que sean colmados de bendiciones. Por eso no tienes disculpa, quien quiera que seas. Cuando juzgas a los demás, te estás juzgando a ti mismo con tu propia condenación. Cuando juzgas a los demás, te estás juzgando a ti mismo tu propia condenación. Nuevamente, ¿sí? No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Porque de la misma manera que juzgues, te juzgarán, y con la misma medida que midas, te medirán. Por eso, al juzgar a tu prójimo, tú mismo te condenas, siendo que haces precisamente lo que juzgas. Por eso, al juzgar a tu prójimo, tú mismo te condenas, siendo que haces precisamente lo que estás juzgando, Nosotros sabemos que la condenación viene de Dios y alcanzará sin equivocarse a los que hacen estas cosas, y tú crees que vas a escapar del juicio de Dios. Cuando condenas a los demás, te condenas a ti mismo. Cuando condenas a los demás, te condenas a ti mismo. Si usted ha juzgado a alguien sin tener culpa, vaya a reconciliarse con él. No sea que mañana sea demasiado tarde. Vaya a reconciliarse con aquella persona que usted tiene lastimada, con aquella persona que usted tiene ofendida. Vaya a reconciliarse con ella, no sea que después, ya mañana, sea demasiado tarde. ¿Sí? Haga el bien y no mire a quién. Usted simplemente haga el bien. Haga el bien y no tiene por qué temer. La gente que hace el bien no tiene por qué temerle ni al mismo diablo, porque el mismo diablo, el mismo Satanás, le tiene miedo y le tiene respeto a la gente que hace el bien. Pero a la gente que hace el mal, cuidado. Cuidado con andar haciendo el mal, porque usted mismo se está echando encima su propio infierno, su propia condenación. ¿No sabes que al juzgar a los demás te estás juzgando a ti mismo? ¿No sabes que al juzgar a los demás te estás buscando tu propia condenación? Y el castigo alcanzará de Dios sin equivocarse para los que hacen el mal, pero para los que hacen el bien no tienen por qué temer al juicio de Dios, porque Dios está junto a unido a aquel que hace el bien. Haga el bien y Dios estará con usted. Haga el bien y Dios vendrá en su ayuda. Haga el bien sin mirar a quién. Hoy nos invita Cristo a hacer el bien y nos invita a que no juzguemos, porque nos estamos buscando nuestro propio castigo. No juzgues para que no seas juzgado. No condenes para que no seas condenado, porque si juzgas, serás juzgado. Porque si condenas, serás condenado, ¿sí? Porque de la misma manera que juzgues, te juzgarán. Y con la misma medida que midas, te medirán. No juzgues para que no seas juzgado. No condenes y no serás condenado. Que Dios te bendiga, hermanita. Que Dios te bendiga, hermanito. Espero haberte dejado un mensaje chiquito. Aprovecha al máximo a tu madre, a tu padre, a tus abuelitos, a tus abuelitas, a tus niños, a esos niños que Dios te regaló, esas niñas que Dios te dio. Si tú supieras
Si tú conocieras el don de Dios, dijo Jesús a la samaritana, si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú misma le pedirías agua viva. Si tú supieras que a tu niña o a tu niño o a tu hija o a tu hijo jamás, después de que cuando ellos ya mueran, jamás los vas a volver a ver, tú nunca les harías un daño, ¿sí? Nunca les harías un daño. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Siento en mi corazón, dice San Pablo, yo siento un dolor continuo en bien de mis hermanos de raza los judíos. Hasta desearía ser aborrecido por Dios en bien de mis hermanos. Si tú supieras que a tu niña, después de que muera, jamás la vas a volver a ver, nunca la tratarías mal. Si tú supieras que a tu hijo, y cuántos grandísimos penitentes están pensando que cuando se mueran se van a ver allá arriba, estás jodido, mi hermano. Dios te dio una familia para este mundo, para que vivas los días que Dios te deje vivir en este mundo, seas feliz con tu familia, porque arriba, dice el maestro Pablo, todos seremos como ángeles en el cielo. Allá ya no va a haber padre, ni madre, ni hijo, ni hija. Todos seremos como ángeles en el cielo, dice el maestro Pablo. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Espero haberte dejado un mensaje chiquito. Gracias.